de febrero de 2014, donde saltaba a la prensa la noticia de una protesta estudiantil que había paralizado un claustro extraordinario en el que la Universidad de Barcelona celebrará la reforma de los estatutos de su universidad. Saltaba así a la esfera pública un tema de debate que hasta ahora ha sido candente dentro del movimiento asambleario y sindical estudiantil, y también de gran controversia dentro del personal docente e investigador de la universidad. Llegados a este punto, la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Derecho creemos de suma importancia la toma de conciencia como alumnos de la Universidad de Barcelona sobre qué es la reforma de los estatutos UB y cómo esta afecta al funcionamiento orgánico y democrático interno de la universidad. Para esto contamos con la presencia del profesor de Filosofía del Derecho y presidente de la Junta del Personal Docente e Investigador, Antonio Madrid, además implicado, si no me equivoco, en las negociaciones referente a la reforma de los estatutos. Le agradecemos su presencia y esperemos que nos pueda resolver las dudas. Para conseguir este objetivo, yo haré una exposición, espero que no sea muy extensa, pero sí que transmita información y punto de vista, y a partir de ahí poder plantear dudas que tengáis o que tengamos, porque de lo que vamos a hablar ahora, en esta hora y media, 2 horas, es no solo de dónde venimos en los últimos meses, sino en qué situación estamos a fecha de hoy y cuáles son los acontecimientos que en esta universidad se van a vivir, todavía no sabemos cómo, pero se van a vivir durante los próximos meses. Por tanto, ese es el sentido que yo le doy a mi exposición y después a vosotros. Antes de nada, agradeceros la invitación a participar en este seminario, digámoslo así. Creo que es muy importante. Es decir, es muy importante que haya debate sobre, no tanto, o sea, sobre los estatutos, porque los estatutos es lo que nos da pie a hablar de qué modelo de democracia queremos, no solo democracia formal, sino democracia real, y cómo eso se puede practicar, porque no nos podemos quedar solo con la palabra. La palabra es importante, pero eso hay que llevarlo a la práctica. Y en ocasiones lo más difícil es cómo practicar las cosas, no cómo decirlas. Sí es importante, cómo decirlas. Y por tanto, agradeceros la invitación. Yo me voy a referir a 5 cuestiones básicas. La primera es una introducción, que es muy sencilla, donde intentaré explicar que lo que estamos discutiendo en la Universidad de Barcelona no tiene sentido solo hacia adentro de la Universidad de Barcelona, sino que guarda relación con procesos mucho más amplios que afectan a qué tipo de democracia tenemos y podemos tener, y queremos tener, que está fuera de la sociedad de común. Por tanto, la primera cuestión es que no pensemos, a veces tendemos a aislarnos en la universidad y pensar que lo que ocurre aquí pues, forma parte de un mundo de marcianos y marcianas y que no guarda relación con las tensiones, las opciones, las luchas que también hay fuera de la universidad. Eso está, yo lo veo interrelacionado y ha de estar interrelacionado. La segunda parte me referiré a cuál es el momento actual, reforma de estatutos, pero sobre todo la reforma de los estatutos por ahora ha quedado aplazada, porque ahora lo que está sobre la mesa es la reforma de estructuras. Os explicaré qué es esto, que no es lo mismo. Por ahora no se plantea nadie en la universidad llevar los estatutos que quedaron paralizados en el 2014, no se los plantean llevarlos a los próximos claustros o consejos de gobierno. Sí se llevará a aprobación en los próximos meses la reforma de estructuras, lo puedo explicar. Por tanto, en la cabeza 2 grandes temas. 2014, estatutos paralizados, pero ahora lo que se está discutiendo y lo que se está negociando son las estructuras de la universidad. Hay un documento en la web que pone reforma de estructuras. Os explicaré esa situación. El tercer apartado será ¿qué es esto de la democracia entendida desde la universidad? ¿Cómo pensar? Algunos elementos para decir con esto. Cuando decimos que queremos democracia en la universidad, ¿de qué estamos hablando? Porque decir la democracia, ya, pero hemos de dar un contenido, hemos de decir cuáles son los rasgos, las prácticas de la democracia. Porque si no nos quedaremos en una democracia formal, o una democracia florero, pero no contribuiremos a construir una democracia real. En cuarto lugar, os hablaré del modelo catalán. Las propuestas dichas y
e impuestas por el gobierno catalán. Y aquí ya os anuncio que el gobierno catalán lleva la delantera al gobierno de Madrid. I no tan sols aquest govern, sinó quan Esquerra Republicana també tenia la responsabilitat de universitat, anava amb la mateixa línia. Per tant, en això també ens hem de situar perquè hi ha una força molt important, que ve des del govern català sobre les universitats catalanes. I en cinquè lloc parlem dels estatuts de la UE, parlem què és el que tenim i què és el que es proposava, i aquí ja sí que entrarem en casos molt complexos que plantegen dubtes també sobre per què la reforma dels estatuts, tal com es proposava l'any passat, i s'ho continua proposant, tot i que no passi per ara, no passa pel claustre, van en contra de la democràcia, o poden anar en contra de la democràcia interna de la universitat, que era el tema que era. ¿De acuerdo? Eso es todo. Os decía, yo creo que discutir o hablar sobre la democracia en la universidad lo hemos de hacer en relación con los procesos sociales. No quedarnos con aquella visión que yo al menos, aquella sensación que yo tenía cuando era estudiante, que parecía que había dos mundos, el de la universidad y el que había fuera de la universidad. Era como una esquizofrenia tremenda. La verdad es que eso me paralizaba muchísimo, ¿no? Por tanto, evitar ese aislamiento intelectual, mental, vivencial al pensar la universidad. Lo que hacemos aquí ha de tener relación con lo que hacemos en otros ámbitos. La segunda cuestión importante en esta introducción es que yo creo que la universidad pública debemos de pensar en categorías de servicio público, que es algo de lo que más nos sobra. Es decir, en ocasiones cuando pensamos o vivimos en la universidad, me estoy refiriendo en general, pues ahora estoy pensando más como profesor, domina más otras visiones que no es la del servicio público. En una idea de servicio público, bueno, presta un servicio, es un servicio financiado con dinero público, cada vez que financiado, por cierto, pero ha de haber una razonabilidad en la forma de hacer que justifica esa existencia porque hay un servicio público. Un servicio público no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad. Eso para mí es una idea muy importante. ¿Por qué? Y acabo esta breve introducción. Porque una de las cuestiones fundamentales que a nivel político, si queréis, político y moral, nos planteamos hoy y tenemos planteadas sobre la mesa, tanto como universidad, pero también como fuera de la universidad, es cómo pensar y practicar lo que llamamos lo público. Es decir, lo público, el sector público, lo colectivo. Eso es una gran cuestión. Ese es una gran cuestión. Defendemos la universidad pública. Yo creo que estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿y qué es lo que hemos de hacer para defenderla? Porque tenemos claro, defenderlas, que no retroceder, eso lo tenemos claro. Pero yo creo que en el momento actual, además de no retroceder, hay que ser capaz de proponer algo alternativo que sea practicable a lo que nos están imponiendo. Si no, lo que hacemos es conformarnos con, hemos retrocedido medio centímetro, ¿ya? Está retrocediendo. O sea, la situación actual de pensar lo público y defender lo público, la universidad pública también, en una situación en la que está siendo atacada desde muchos sectores, pero también desde dentro, requiere, además de defender y estrategias de defensa, crear estrategias de propuesta. Y proponer es difícil. Entenderme, proponer cosas con sentido, cosas practicables. Bien, esas son las ideas macro. Segundo apartado, ¿cuál es el momento en el que estamos? Os decía, la reforma de los estatutos de la UE quedaron aplazadas hace un año prácticamente, tú lo comentabas, en el momento en el que no se pudo celebrar el claustro que tenía que aprobar en su momento los nuevos estatutos. En aquel momento el rectorado pensó, estatutos quedan apartados, su aprobación queda aplazada, y nos vamos a centrar en el momento en el que estamos hoy, que es reforma de las estructuras. Ese es el momento en el que estamos. Reforma de las estructuras. De hecho, ayer por la tarde y hoy también se sigue haciendo un grupo de trabajo amplio, formado por 30 personas, representativas, también estudiantes, representativo por ejemplo, entre comillas, de la universidad
universidad con la función de asesorar al equipo rectoral acerca de cómo reestructurar la Universidad de Barcelona. Propuestas que se hacen, pues por ejemplo, en esta facultad, que en estos momentos hay 9 departamentos, pues que haya 4 o 5 departamentos. Las funciones de los directores de departamento, directoras de departamento, decanos, se transforman. Una vez se haga la reestructuración, se someterá a aprobación los estatutos. ¿Por qué se quiere reestructurar la Universidad de Barcelona? Por voluntad interna, de que hemos hecho un gran análisis y hemos detectado en qué podemos mejorar, por tanto, cuáles son los problemas que tenemos y ese análisis lo hemos hecho entre estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, informes de personas de fuera, la sociedad. ¿O hay otra razón de ser? A mi modo de ver, la reestructuración de la UB, la Pompeu ya lo ha hecho, viene forzada por el gobierno catalán. ¿Qué considera? Y ahora voy a simplificar un poco. ¿Qué considera? Que el modelo actual que tenemos es ineficaz. Y esa es una palabra fundamental. Ineficaz. Ineficaz quiere decir que se pierde tiempo, se pierde dinero, no se aprovecha. Y por tanto, fuerzan a reestructurar la universidad. Y además te financian que la reestructures. Y eso afecta a todo. Los grados, sabéis que los grados pasarán en el futuro, pueden pasar a un 3+2, o sea, un 4+1, pero la mitad ya ha empezado la reevaluación a reconsiderar todos los grados. La investigación. Tanto en el tema de estatutos, cuando se vuelvan a pasar entre todos, como en el tema de reestructuración, lo que hay en el trasfondo, una de las cosas que hay en el trasfondo es la cuestión de la gobernanza. Que ahora ya no estamos hablando de gobernanza, hablábamos hace un año. La gobernanza es la justificación de que el sistema actual de gobierno de la universidad es poco eficaz. O dicho en otros términos, que la universidad es ingobernable. Y luego, cuando veamos las propuestas, se hacen propuestas en el sentido de, basado en de cómo conseguir que esto, la universidad, sea más gobernable. Por tanto, una pregunta que nos tendremos que hacer, y esto de más gobernable, exactamente qué quiere decir. Mi propuesta, lo que hemos de construir, lo que tendríamos que mejorar es conseguir que la universidad fuera más democrática, realmente más democrática. No formalmente más democrática, sino realmente más democrática. Y luego diré algunas cuestiones cómo creo que podemos conseguir una universidad más democrática. No formalmente que haya en las normas más veces la palabra democracia, sino como articulado. Tercer apartado. ¿En qué situación estamos hoy a nivel universitario desde el punto de vista de la democracia? Cito algunos factores que se están dando que van en contra de la democracia universitaria. Los cito no por orden de importancia, sino para enumerarlos. El primero es la decreciente financiación de la universidad. Cada vez la universidad recibe menos dinero. Menos. De hecho, hace ya tiempo que se le dice a la universidad, si quieres más dinero, acude a fondos privados. Fondos privados puede ser sector industrial, puede ser sector bancario, capta recursos privados. Pero el gobierno catalán y el gobierno español cada vez financian menos. ¿Motivado solo por la crisis económica? Yo creo, y aquí yo interpreto, creo que no. También motivado por un proyecto, que es reducir el tamaño de las universidades. Dicho en términos de la semana pasada, en la Dirección General de Universidades de Cataluña. Sobra profesorado. Sobra profesorado permanente. ¿Se entiende la palabra permanente? No sobra profesorado de cojo y de foro. Por tanto, financiación a la baja. 2. Descapitalización. ¿Qué significa descapitalización? El profesor más joven de la sección departamental a la que yo pertenezco soy yo. Lo cual es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no nos
capitalizar, la palabra es fake. No hay rejuvenecimiento, no hay ingreso de nuevo profesorado. Y el profesorado que entra es en figuras muy precarias. Tan precarias que yo no animo a nadie, desde hace tiempo no he animado a nadie a hacer carrera académica. Porque esto es una lotería. Es decir, tú puedes conseguir una beca, doctorarte, tener currículum de excelencia, dirigir proyectos de investigación y no se te asegura la estabilidad en el puesto de trabajo. ¿Cuántos años tienes ya? 30 y tantos, 40, y no se te asegura. Eso descapitaliza a la universidad. Si unimos la financiación decreciente y la descapitalización, os voy a comentar un hecho ya concreto que ha ocurrido en esta universidad y que está ocurriendo y que es un acontecimiento histórico. Es el siguiente: hace 3 años finalizaban contrato profesores y profesoras, con currículum importante, una media de edad de 30 y tantos años. Finalizaban sus contratos. El gobierno catalán había financiado para nuevos contratos, pero no cubrían todas las bajas que teníamos. Por tanto, había personas que se iban a la calle. Con muchos años de experiencia, mucha inversión pública en sus formación, se iban a la calle. Opciones. 17 personas. Pues, a la calle. O bien buscar financiación privada. Por primera vez en la historia de la universidad catalana, y creo que española, 17 personas fueron contratadas a través de la Fundación Bosch i Gimpera. Bosch i Gimpera es Grupo V. Otras opciones, podréis hablar de la V y del Grupo V. La reforma de los estatutos habla del Grupo V. La Bosch i Gimpera, que es una fundación, pertenece al Grupo V. Estos 17 profesores fueron contratados a través de la Fundación Bosch i Gimpera para dar clases en las facultades de la UB. ¿Y pagaba? ¿Quién pagaba? No pagaba el gobierno catalán, no pagaba el gobierno estatal. ¿Quién pagaba? Apuestas. A ver quién lo hacía. ¿Quién ponía el dinero para contratar? Yo no ponía. ¿El Grupo V? No, el Grupo V pone la estructura, pero no tiene capacidad de financiación directa, no tiene cash, no tiene dinero. Por tanto, necesitas a alguien que ponga dinero para que a ti, que diriges proyectos europeos porque te vas a quedar en la calle, consigue contratar. ¿Entidades privadas? Por ejemplo, hay una. ¿No? Santander puso $500.000 de euros para. Pero es la primera vez en el sistema público que introducimos la contratación de profesorado que presta servicios en las facultades de la UB, no del Grupo B, que no tiene facultades, con financiación de la universidad. Eso plantea una transformación del modelo. Ante la pregunta que hicimos al rectorado de si esto era excepcional o si eso era un modelo permanente, la respuesta es que eso es un modelo permanente. Ha venido para quedarse. Y te dicen, si no lo quieres, denúncialo. Y entonces los 17 profesores que están ocupando esa posición se van a la calle. Entonces es una situación endiablada. Endiablada. Porque tampoco la opción de que ese modelo se extienda es garantía de nada. ¿Favorece eso la democracia? No, eso no. La precariedad nunca favorece la democracia. La precariedad, que se extiende cada vez más, no favorece la democracia. Por tanto, en el análisis de la democracia universitaria he hablado de se baja la financiación, se descapitaliza. Tercer elemento, se extiende un pesimismo, a veces una derrota autoasumida ya, acerca de lo público. El etos público cada vez pierde más peso. Parece que uno cuando dice, no, yo estudié en una universidad pública, ya, en una universidad pública, ¿qué me está diciendo? O sea, existe un ambiente no de construir o mejorar lo existente, sino no existe la idea que ha sido fundamental en el socialismo en el sentido amplio, de un mundo por ganar, sino que en nuestras cabezas, hablo en términos generales, en el estado de ánimo ha entrado la idea de un mundo por perder. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no?
hay que construir alternativas. Hay que criticar lo que consideramos que está mal. Y en lo público, hoy hay cosas que estaban mal ya y siguen estando mal. Hay que transformarlas, pero eso es una forma de construir lo público. Si no construimos, si no creamos un discurso alternativo a lo existente, acaban en contra. Por tanto, el tercer elemento es pesimismo. Y ante esa situación se extiende un estado de ánimo que plantea una pregunta que ya aparecía en un libro que a mí me resultó y me resulta muy interesante, de Boaventura de Sousa Santos, titulado La Universidad en el siglo XXI. Es un libro muy interesante porque lo que dijo hace ya casi 15 años se está cumpliendo casi al dedillo. ¿Qué preguntaba Boaventura? Que ya analizaba las privatizaciones y las transformaciones de los sistemas universitarios a nivel mundial, de los sistemas públicos. Él planteaba la pregunta, ¿hay que reformar la universidad? Cambiamos la palabra reformar, a mí me gusta más, mejorar. Hay que mejorar la universidad. Identificamos cosas que funcionaban mal hace 10 años. Yo diría, hay que mejorarlo. Evidentemente es una responsabilidad, es un deber. Yo no trabajo con dinero privado, o sea, a mí no me paga una empresa privada, a mí me paga lo público, por tanto, yo creo que tengo más responsabilidad, no menos. Tengo más responsabilidad. Preguntaba, ¿hay que reformar la universidad? Ante esa pregunta hay dos opciones. Los que dicen, es que es imposible reformar la universidad, es imposible mejorarla. Ergo, si es imposible reformarla, el discurso neoliberal lo que dice es que la alternativa es la creación del mercado universitario. Y el mercado universitario, con las reformas legales españolas de los últimos meses, se favorece muchísimo. De hecho, si hacéis un estudio veis que las universidades privadas crecen y van a crecer más. ¿Es solo responsabilidad de los gobernantes que tenemos? Evidentemente tienen su responsabilidad. Pero también creo, y ahí soy autocrítico, creo que desde lo público, desde las universidades, hemos de construir modelos alternativos que defiendan realmente lo público. Porque las reformas, o lo que se nos propone, y eso es una crítica que yo hago, es en buena medida una apariencia de cambio. No aborda los problemas de fondo de la universidad. Unos son externos, si no recibes financiación, te van matando poco a poco, pero otros son internos. Otros son internos. Y luego en relación a la situación de la democracia, pues también nos podemos plantear, y luego si queréis, nos planteamos qué ha supuesto Bolonia, el espacio europeo. Nosotros, a nivel de junta de personal, a nivel del sindicato, criticamos Bolonia diciendo Bolonia a coste cero no se puede hacer. Lo dijimos en ese momento y teníamos razón. Pero es que ahora ya no es a coste cero, es a coste menos. Por tanto, es un gran engaño. Para todos. Para todos. No solo para el profesorado. Que cada vez yo creo que crece más el descrédito de todo esto, sino también para estudiantes. Y la última cuestión que en materia de democracia yo quería presentaros es algo en lo que normalmente ya no pensamos, pero hay que pensar. Lo teníamos bastante presente en los años 80, pero hay que pensar. Estamos en una sociedad en la que, debido a las políticas económicas, los modelos, las decisiones tomadas, la crisis económica también, crecen las desigualdades. Y eso, por ahora, como es acumulativo, parece que no se va a parar. La pregunta que os hago es, ¿qué relación tiene, para mí la tiene, la democracia, tanto externa como interna, con el hecho de que cada vez sea más difícil a determinados grupos sociales tener participación, poder acceder a la universidad? El acceso a la universidad no es igualitario. Hay barrios, institutos, que no aportan ni el 10% de los estudiantes de bachillerato. Ni el 10%. Mientras que hay otros institutos que aportan el 90%, el 95% de los estudiantes de bachillerato. Podemos decir, bueno, porque es que los listos se concentran en un determinado barrio y los que tienen dificultades se concentran en otro determinado barrio. No va así. Pero cuando hablamos de democracia, la universidad será más o menos democrática, entre otros factores también por la representación, por quién hay dentro.
No es lo mismo que yo tenga profesores con los que me puedan servir de referencia, no solo por su gran capacidad, sino también por de dónde provienen, cómo se sitúan, a que lo que hagamos con la universidad es reproducirnos. Reproducirnos, si el acceso está limitado, lo que hace es reproducir grupos sociales. ¿Eso es democracia? Yo creo que no. Y otro dato que ya está más que evaluado es que, aunque consigamos el acceso a la universidad, cuando se hace el estudio sobre el éxito académico, fracasa muchísimo más, dejan antes los estudios, etcétera, les cuesta mucho más, con condiciones materiales, expectativas, a las personas que provienen de determinados grupos. Con lo cual, el funcionamiento del propio sistema también arroja a las personas que provienen de determinados grupos. Eso lo teníamos en los años 80, 70, lo teníamos, pero es que lo volvemos a tener. ¿Hablamos de eso? Yo creo que hay que hablar. Si queremos una universidad democrática, una universidad pública democrática. Pero eso no se plantea. Muy bien. Cuarto apartado. ¿Cuál es el modelo catalán? El modelo catalán se basa en y ahora recuerdo lo que voy a decir es sobre la base de una conversación de hace unos años con el conseller Huguet. El conseller Huguet era responsable de universidades en el gobierno tripartito y era de Esquerra Republicana. El señor Huguet consideraba que en las universidades perdíamos el tiempo y el dinero. O sea, que derrochábamos dinero y no aportábamos casi nada a la universidad. Por tanto, además te lo decía, él había sido sindicalista de UGT, además te lo decía como, oye, tú ya sabes que... ¿no? Y él había sido además profesor de instituto. Por tanto, él consideraba que todo estaba bien hasta que salíamos del instituto y en la universidad, pues esto ya era a campi y público. De forma que no tenía gran intención en, si analiza problemas de fondo, en resolver problemas de fondo, que es más difícil resolver problemas de fondo que no apariencias de problemas. Y el actual gobierno catalán mantiene que lo que ellos están haciendo y quieren hacer en el futuro es lo mismo que se viene haciendo en Cataluña en los últimos gobiernos, con independencia del partido en el gobierno. Y por tanto anuncian que en el futuro va a seguir siendo así. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están haciendo? Lo primero que han hecho es reducir la autonomía universitaria. ¿Se entiende lo que es la autonomía universitaria? La posibilidad de que la propia institución se autogobierne. En aquella pregunta que hacía Boaventura de Sousa, sobre si es posible mejorar la universidad y cómo se mejoraría, el gobierno catalán ha decidido que esto se va a hacer desde fuera. Dando más poder a Consejo Social, que es un órgano muy interesante, el Consejo Social, y reduciendo la autonomía de las universidades. ¿Cómo consiguen reducir la autonomía? Sobre todo vía financiación. Quien tiene la llave de la casa de los dineros es el Generalitat. El jueves pasado, que tuvimos reunión de negociación para otro tema en la Dirección General, se les preguntó al gobierno catalán, ¿por qué estáis prohibiendo que las universidades catalanas estabilicen a su profesorado en la figura de titulares de universidad? Es una figura de estabilización. Tienes dos, la vía funcionarial, que es un cuerpo estatal, depende de Madrid, o la vía de profesores laborales. Pero la respuesta es, pues es muy evidente. En materia de funcionarios no podemos intervenir, no tenemos el control, pero en materia laboral sí. Y queremos controlar el modelo. Ese modelo propone y está llevando a reducir el número de profesores permanentes que hay en la universidad. Reducir los permanentes. ¿Entienden lo que es esto? Los datos actuales, fecha 31 de diciembre de 2014, es la siguiente. Profesorado contratado no permanente. El 38%. Profesorado laboral permanente, el 38%, el 11%. Funcionarios, doctores, 51%. Es decir, el sistema de la UB se sustenta en buena medida, cuando decimos esto es quien da las clases, en personal contratado eventual, un 37%.
Y eso va a crecer. Si veníamos de un modelo, imaginamos un paralelepípedo, un rectángulo, el modelo que se quiere ahora es una pirámide. Más personas abajo, en situaciones más precarias, más perentorias, y reducir el número de personas que pueden tener estabilidad en el puesto de trabajo y buenas condiciones en el puesto de trabajo. Y posiblemente, otro elemento es, por parte del gobierno catalán, es encoger el sistema universitario público catalán. Hay una pregunta interesante. Las élites sociales catalanas, ¿a dónde están enviando a sus hijos a estudiar? Al extranjero. Ya no a las privadas catalanas o españolas, al extranjero. Por tanto, ahí hemos perdido un elemento de interés común. Eso se da cada vez más. Cuando yo decía que se extiende el descrédito sobre lo público, en parte también pasa por eso. Pero el descrédito por lo público, yo lo vuelvo a repetir, y para mí es muy importante, no solo tiene la culpa gente fuera de él, sino que desde dentro también tenemos responsabilidad. Desde dentro también tenemos responsabilidad. Llegamos al quinto elemento y ya entramos en la parte final. En este contexto se plantea la reforma de los estatutos. La idea de la que se procedía era que la Universidad de Barcelona era ingobernable. En público no se decía así, pero en los mentideros es ingobernable. Por lo tanto, una cuestión muy interesante es cómo se gobierna en realidad la Universidad de Barcelona, como cualquier otra institución, como cualquier otra. Y esa idea de que la Universidad de Barcelona era ingobernable se traducía en aquella idea que ya os he presentado, que lo que hacemos para gobernarnos es ineficaz. Es ineficaz, que perdemos el tiempo. ¿Cuál es mi sensación, dicho en términos muy coloquiales? Que está detrás de la idea de reformar, en términos de la democracia interna, los estatutos de la Universidad de Barcelona. Yo creo que la idea, si tuviera que establecer un lema, es conseguir que menos personas, menos manden más. Concentrar el poder. Pues el poder lo puedes distribuir o lo puedes concentrar. Se hizo una serie de propuestas de reformas y ahora ¿qué ahora vamos a ver? Vamos a hablar, básicamente para no extendernos mucho, de una cuestión muy concreta de la Junta de Facultad. ¿Sabéis lo que es la Junta de Facultad? La Junta de Facultad es órgano de gobierno de cada facultad. Vamos a hablar del claustro y vamos a hablar del Consejo de Gobierno. Pero os voy a hacer una pregunta, a ver cómo la resolvéis. Yo tengo mis dudas. El artículo 17, tenéis aquí, no sé, ¿se lee desde el fondo? ¿Se lee? ¿Sí? Se ve que algunos tienen buena vista y otras tienen dificultades. Por lo más grande. Es que si lo agrandamos se nos va de pantalla. Ahora ya no lo veis. ¿Sí? Hombre, ajustalo un poquito, please. Vale. Vale, mirad. Mira, vamos a ver el 17.5. ¿Veis? A ver qué os parece esta redacción. El 17.5 nuevo, el que se propondría, introduce una cuestión nueva. Sabéis que la Junta está formada por personas que representan a los colectivos de estudiantes, colectivos de profesorado y colectivos de personal de administración, que son los tres colectivos. En la redacción que se propone, se introduce una novedad. A ver qué os parece. Y no os lancéis a la piscina. 17.5, artículo 17.5. 17.5 que regularía el funcionamiento de la Junta.
La manca d'assistència no justificada a 3 sessions consecutives, o 4, no consecutives, implicarà el cessament com a membre d'aquesta i s'aplicarà el mecanisme de substitució, d'acord amb la normativa vigent. Este artículo, este en concreto, ¿favorece la democracia o la dificultad? Este en concreto, disculpad ahora la trampa que estoy haciendo. Ahora he hecho como un regate. Yo os voy a manifestar la experiencia que tengo como presidente de la Junta. La Junta de Personal Docente Investigador es el órgano de representación de profesorado titular y catedrático. Son unos 1.500 en la Universidad de Barcelona. Está formada por 24 personas que representan, han sido elegidos por sus compañeros para representar. Y en función de esa representación tienen un estatus jurídico de representante sindical protegido. E incluso hay una atribución de horas para que esa persona tenga que trabajar menos, porque dedica tiempo a la representación de los intereses de los trabajadores. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué realidad tenemos? Pues que de los 24 miembros de la Junta hay compañeros y compañeras, algunos, que no he visto en ninguna reunión de la Junta y que no hacen ningún trabajo para la Junta y por tanto ningún trabajo para la representación de sus compañeros. Es decir, representación florera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Este artículo favorece la democracia? ¿La dificulta? El artículo, al margen de la naturaleza de cómo sean las sesiones, a priori intenta aplicar medidas coercitivas para que el miembro acude a las sesiones más allá de lo que se puede decidir en las sesiones. O sea, yo considero que el artículo de por sí que implica una mayor asistencia para, digamos, para los miembros. Ese es un elemento a discutir. El punto de partida es si las personas que representan y que se han presentado en las elecciones y que han lanzado un discurso tienen la obligación de participar en los órganos y ejercer sus funciones, o si no pasa nada por no participar, tanto sea un estudiante como sea un profesor. Y esa es una cuestión importante, porque parte del descrédito de las instituciones democráticas, una parte, proviene no solo de lo que hacen otras personas también, sino de lo que nosotros hacemos con las propias instituciones de representación pública. O sea, no sé si... Y ahí tenemos una dificultad. Y esa dificultad yo nunca la quiero privatizar, particularizar en una persona, pero es verdad que tenemos una realidad difícil. Yo os ponía el ejemplo, que yo tengo más evidencia, la Junta de Personal Docente Investigador. Hay compañeros que se benefician porque hay rebaja de horas de trabajo, pero que no aportan nada. Entonces, esa es una dificultad. Me lo planteo yo. ¿Qué tengo que hacer yo como presidente de la Junta? ¿Qué es lo más democrático? Deciros, mira, renuncia y que entre otra persona que quiera trabajar y pueda trabajar, porque a veces no es solo querer, sino que pueda. O no. También es verdad que cuando se acercan las elecciones y hay que hacer elecciones sindicales, me cuesta muchísimo encontrar personas dispuestas a trabajar para lo colectivo. Y la democracia necesita personas dispuestas a trabajar, no solo, ojo con esto, no solo para su interés, porque el señor Bárcenas trabajó muchísimo. Estoy convencido de que el señor Bárcenas dedicó muchas horas de trabajo, pero no para un interés colectivo más allá de un partido político, el señor Bárcenas o cualquier otro. Por lo tanto, la democracia requiere personas que estén dispuestas a, primero, ser felices, evidentemente, pero trabajar para la cuestión colectiva, cuestiones colectivas. Para lo público, diríamos. Porque si no, conseguimos el efecto contrario. Utilizamos estructuras, pero para beneficiar intereses particulares. Y entonces caemos en un descrédito. Pues este artículo que tenemos en el 17.5 se repite casi literalmente en el artículo 82.3, que afecta a Consejo de Gobierno. Entonces, ahí hay una discusión. Yo tengo argumentos para decir por qué estoy en contra de esa redacción, pero también argumentos para decir por qué estoy en contra. Yo reconozco
reconozco que tengo una duda. El efecto, más allá del personal, el efecto que yo me encuentro en la junta de personal es que aquellas personas, 8, 9, 10 personas que hacen más trabajo continuado, al final me dicen, Antonio, pero ¿y al resto de personas? Porque no trabajan, se están beneficiando igual, se están beneficiando del sistema público, pero no aportan nada. O sea, se benefician, pero no contribuyen. Dicen, eso contribuye al descrédito del organismo de representación. Además que te dificulta, cuando tienes luego ya acciones a desarrollar, te dificulta la capacidad de movilización, la capacidad de acción, porque son menos. Como podríamos decir, los estudiantes se juntan en consejo, en el consejo de estudio, quien está en eso pues es difícil. O en una asamblea. No es lo mismo una asamblea con 50 personas que una asamblea donde son 5. Y dices, ostras, ¿cómo cuesta esto? ¿No? Ya los artículos donde se evidencia el discurso, yo entiendo que es antidemocrático, es en las propuestas ya concretas de configuración del claustro y el consejo del Consejo de Cuba. Para no aburriros, aquí lo tenéis. Lo que ocurre con el claustro es que se reduce a la mitad los miembros del claustro. Se reduce a la mitad. Si antes, ahora son 300, se pasa a 150. Menos personas. ¿Por qué se reduce esas personas? Porque se considera que con 300 personas es imposible tomar decisiones. ¿Qué significa? Claro, ese argumento no te garantiza, en 150 no te garantiza que puedas hacerlo. Y con el Consejo de Gobierno se hace lo mismo. Se reduce, la propuesta es reducir a la mitad los miembros del Consejo de Gobierno. ¿Favorece la democracia? Yo creo que no. Sí que favorecería la democracia cambiar la forma de trabajar de las juntas, perdón, del claustro y del Consejo de Gobierno. Experiencia personal del Consejo de Gobierno. Puedes tener reuniones de trabajo en el Consejo de Gobierno de la ONU de 5 horas, 6 horas. Durante 5 o 6 horas estamos decidiendo. No hay un trabajo previo, no hay una cultura de hacer un trabajo previo, sí que los documentos previamente los tenemos, pero las personas no van con los textos trabajados. Una persona coge la palabra y te lanza un discurso de media hora en vez de decir, estos son los temas a decidir y estas son las cuestiones problemáticas. Centrémonos en eso, que es lo importante. En vez de esto se utiliza la práctica del mareo. Del mareo. ¿Cuál es el problema? ¿El número de personas? No, para mí no. El problema es si hay una cultura democrática, hay una voluntad democrática o no. Si a mí me interesa, que eso sería actitud democrática, exponeros los elementos difíciles o los elementos para que entre todos decidamos, o si a mí me interesa esconderte esos elementos, aburrirte, para que al final digas lo que sea, pero acabemos ya. Ese mismo problema lo tiene un Consejo de Gobierno, lo tiene una Junta de Facultad, lo tiene una asamblea. He participado en una asamblea donde hay una técnica que es genial, que tú hablas durar 5 o 6 horas y en los últimos 10 minutos presenta la cuestión importante. Si no has avisado, al final se decide y la gente ha ido marchando. ¿Por qué ha ido marchando? Porque la democracia exige que podamos compatibilizar nuestra vida de participación política y activista con la vida personal. Si no, lo que nos ocurre, y eso está muy estudiado, es que, por ejemplo, las mujeres, a partir de una determinada edad, pues es imposible participar. Porque las estructuras sociales tampoco sean democráticas. Entonces, ¿cuál es el problema? Una parte del problema es la metodología. Y la cultura que tenemos, o la poca cultura que tenemos. Yo mi criterio, por ejemplo, en reuniones, es que la reunión ha de durar 1 hora como máximo. Excepcionalmente ha de durar más. Si no, es que la hemos preparado más. Es que algo está fallando. Es que necesitamos escucharnos.
Es que lo que hago es terapia, que es importante, pero ya mejor si es terapia, es terapia. O pues me apetece estar con mis amigos, con mis amigas. Pero no confundamos, porque si no, la democracia es muy exigente, ha de ser muy exigente. De hecho, esta idea, ¿alguno de vosotros está relacionado con las CUP o participa con las CUP? Bueno, hay toda una metodología de trabajo y una forma de exigencia, no es. De cualquier forma lo haremos, ¿no? Pero pues está bien pensado. Hay una apuesta muy seria. Bueno, pues entonces tenéis los artículos 57, 62, 72, que lo que hacen es reducir el número de miembros, haciéndonos pensar que el problema es que hay muchas personas. No, ojalá hubiera más personas aún que pudieran participar. Pues la pregunta, la cuestión de discusión es cómo hacemos esos sistemas de participación. Tenemos nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos han de favorecer la democracia. Las próximas elecciones sindicales posiblemente las haremos online. Ya os diré la experiencia cómo va. Ya os diré cómo va. O sea, la gente votará online. Para acabar, cuando hablamos de la democracia y hablamos de la democracia interna, a mí sería para afuera, yo creo que hemos de saber relacionar y distinguir entre aspectos formales y aspectos materiales de la democracia. Una cosa es la forma, aprobar un artículo o no aprobarlo, que me dice que son 300 personas, o son 150, o son 1.500, o las 60.000 personas de la audiencia. Eso puede ser una forma. ¿Eso es importante? Sí. El derecho básicamente es una forma. Pero lo más importante para mí es el aspecto material, los contenidos. Y la democracia es una cultura. El trabajo a realizar es conseguir, y eso es de largo recorrido, que las sociedades, las personas, tengan cultura democrática. ¿Qué exige la cultura democrática? Transparencia, respeto, generación de opinión pública, sentido de lo colectivo y de lo público. No al revés, sentido de lo público porque me beneficia y así privatizo los beneficios. Si vemos la UB, mi pregunta es una pregunta, si queréis, de sociología del derecho, y es ¿cómo se gobierna la UB? ¿Cómo se gobierna la UB? Es una mega institución. ¿Cómo se gobierna? Formalmente ya lo sabemos, con todos los problemas que hemos dicho. Consejo, claustro, juntas de facultad. ¿Se gobierna realmente así? ¿O la cocina está en otro sitio? ¿Se entiende? Para mí, desde el punto de vista material, la cocina está en otro sitio. El poder, la concentración de poder está en otro sitio. ¿Recordáis aquella distinción, ese juego de palabras que utilizaba Pietro Pasolini, que decía, distinguía para hablar de estas cuestiones, que decía, bueno, siempre hemos de preguntar en una institución, ¿quién está dentro del palacio? Dentro del palacio en sentido metafórico, ¿no? Como poder, y quién está fuera del palacio. Pues yo podría hacer una relación de personas que están en la Universidad de Barcelona dentro del palacio. Y otras personas que, pese a formar parte de órganos de gobierno, están fuera del palacio. ¿Eso favorece la democracia? No. Eso dificulta la democracia. Eso dificulta la democracia. Si vemos cómo se gobierna, y por tanto proponemos que el gobierno sea democrático, hemos de pensar en qué mecanismos nos pueden ayudar a conseguir que la Universidad de Barcelona tenga más democracia, sea más democrática. Discutir los aspectos formales de las normas a aplicar, pues eso hay que hacerlo. Las funciones, eso hay que hacerlo. Yo creo que el objetivo es que más personas puedan implicarse, puedan participar, estén llamadas a participar. Esa es mi idea. No nos sobra democracia, nos falta democracia. Pero democracia real, no democracia formal. No generar normas y normas y normas y normas y normas y estar todo el día leyendo normas. Eso es un instrumento. ¿Cómo conseguir más democracia? Y hago un planteamiento abierto, que lo hago a mí mismo, lo hago a vosotros y lo comparto. Lo que estamos haciendo ahora aquí, lo que habéis decidido hacer, es importante desde el punto de vista de la democracia. Porque es utilizar espacios no tan solo físicos, sino en el campo de las ideas. Que se hable de
democracia en la universidad tiene sentido. Es importante. Desde el punto de vista de la democracia. Seamos los que somos, fuéramos más personas o fuéramos menos. Eso es importante. Ocupar el espacio público. Se entiende lo de ocupar. No solo significa físicamente. Pues vamos a ocupar el rectorado. No, estoy hablando de ocupar en el sentido de ocupar, porque lo que hacemos en la universidad es, en buena medida, es un trabajo intelectual. Y nuestras luchas están en la acción, pero están en las ideas. Si abandonamos el campo de las ideas, vamos derrotados. Y es importante. La batalla ideológica, en el buen sentido, es decir, dar argumentos a las personas acerca de por qué en la Universidad de Barcelona falta democracia, no sobra democracia. ¿Por qué el sistema universitario catalán no está ayudando a mejorar la calidad del sistema universitario? ¿Cómo podríamos mejorar la calidad del sistema? ¿Por qué la evaluación continuada en ocasiones es un engaño? Además de una carga absurda. Es un engaño para estudiantes y para profesores. ¿Por qué la evaluación continuada muchas veces no me ayuda a aprender? Eso, hablar de esos temas es importante. ¿En qué condiciones, ahora hablo por mí, en qué condiciones de trabajo está la gente? Si la gente joven está precarizada, ¿cómo está? ¿Eso garantiza la calidad de la universidad? No, eso explota a la gente. ¿Eso es democrático? No, va en contra de la democracia. ¿Por qué? Porque si yo estoy precarizado, dependo de ti que me defiendas. No hemos avanzado nada. Sistema feudal. La universidad es muy feudal. Sigue siendo muy feudal. La gente tiene miedo. ¿Miedo a qué? A perder el puesto de trabajo. Pero si cobras 500 euros, ya, pero es que si no cobro 500, cobro nada. Y no tengo ninguna expectativa. Conversación de la semana pasada con una joven investigadora de 30 años. A punto de doctorarse. Segunda cuestión, mejorar los métodos de trabajo. Yo creo que hay que exigir mejorar los métodos de trabajo. No puede ser que vayamos a reuniones de alto nivel quiere decir consejo de gobierno. Tú cuentas las personas que hay allí. Haces un cálculo económico. Yo no soy muy economicista, pero cuentas. ¿Cuántas horas de trabajo por persona? 5 horas, 4 horas, 6 horas. Muy bien. Multiplicas por el número de personas. Haces el cálculo de lo que cuesta cada hora de trabajo y esa reunión ha costado carísimo. El problema no es la reunión, el problema es cómo se conduce la reunión. Cómo, si presentas, si eso es transparencia, realmente los centros de los problemas, o bien si mareas la cuestión. Si hablas, pero no planteas sobre qué. Si no informas a las personas, esto es lo que nos jugamos, o esas pueden ser las consecuencias. Eso es un debate sin esconderte cosas. Tercera cuestión, reconocer cuáles son los ámbitos de decisión, dónde se toman las decisiones, lo que se llama la cocina. Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Y la cocina existe. Entonces lo que hay que proponer es que las tomas de decisiones se hagan. Desde, cuarto elemento, la responsabilidad. La democracia exige responsabilidad. Y la responsabilidad no va de decir, no, los responsables son otros. Y yo, ahora hablo por mí, yo no soy responsable de nada. No, yo también he de asumir mi responsabilidad. Tanto en lo que hago, como en lo que dejo de hacer. Y también aceptar que en ocasiones la decisión óptima no la tengo. O sea, la situación óptima no la tengo. Sino que estoy en situaciones complicadas. Lo que os decía de los 17 profesores contratados por el Santander. Va en contra de mi convicción, claramente. ¿Qué alternativas teníamos? 2. O a la calle, o aceptar eso. Hablamos con los 17 profesores y ya sabéis lo que nos dijeron. Y una de las personas contratadas a través de ese sistema, porque esas son las contradicciones en las que estamos, es una de las personas que más se ha movido en contra de la precarización. Y fue salvado a través de ese sistema. Salvado entre comillas, porque es una trastada de salvación. Entonces, poner sobre la mesa esas contradicciones y discutirlas,
y ver qué es lo que hacemos, pero desde la responsabilidad, no desde la irresponsabilidad de decir que yo te diga, tú lo que tienes que hacer es eso. Y tú me digas, ya, pero significa que yo te digo, tú tienes que hacer lo que yo estoy diciendo. Eso no puede ser. Eso no es democracia, eso es otra cosa. Cuarto elemento, igualdad. En la Universidad de Barcelona tenemos un problema de igualdad. No hay demasiada igualdad. Esa falta de igualdad la vemos en situaciones que hemos vivido y seguimos viviendo, por ejemplo, de acoso sexual. Hay situaciones de acoso sexual donde, ¿os acordáis del caso de Miguel? El caso de Miguel, que es el último caso sonado, ahora tenemos más, no tan grave como aquel. El caso de Miguel es un caso que duró unos 20 años más o menos de acoso sexual. Cuando se hizo la instrucción del caso, y fijaros que la responsabilidad penal ya había prescrito, porque los estudiantes, ellos y ellas, no se atrevían a denunciar hasta que alguien se atrevió a denunciar. Eso de que todos somos iguales en las instituciones es una formalidad. Naturalmente no somos iguales. Cuando se atrevió a denunciar y el Ministerio Fiscal investigó, encontró causa para delito. Pero durante 20 años la institución no reaccionó. No es que no se supiera, se sabía, bueno, eso queda en relación entre estudiante y profesor, relación privada, no intervenía. Hay toda una lucha todavía por hacer para conseguir relaciones igualitarias. Y también entre alumnos y alumnas, y entre alumna, ahí también tenemos temas. Lo que pasa es que en la universidad parecía que eso no había que hablar porque eso pasa fuera de la universidad, no pasa. Y conseguir una universidad democrática significa que ha de ser una universidad en que los estudiantes, o el personal de administración, o determinados profesores, o las personas que prestan servicios, no digan no voy a denunciar porque aquella persona tiene mucho poder, o tiene muchos amigos en la institución universitaria y no voy a conseguir nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos un problema de falta de igualdad. Otro problema que tenemos es la precarización creciente. Sobre todo el profesorado joven. Entran cada vez con más precarios, más miedo. Por tanto, alzar la voz cuando tienes miedo, o es que estás desesperado, ya no tienes nada que perder, o cuesta alzar la voz. Cuesta que se organicen para colectivamente defender sus intereses. Porque el sistema actual es de cada palo aguanta su vela. Lo que hemos de construir en lo colectivo es los intereses colectivos y luchar colectivamente. Eso es una constante histórica. Pero en la situación actual, dada la precarización no anima a la gente, porque cada uno está esperando salvarse a sí mismo, no anima a la gente a unirse. O en todo caso espera que sus mayores, aquellos que detentan poder, les salven. Por lo tanto, eso tampoco es democrático, porque llega uno con sus huestes. Estos son los míos, ya estos los tenemos que salvar. Las huestes puede ser una facultad, un departamento. Dos cuestiones últimas. Desde el punto de vista de la democracia, yo creo que es importante articularnos y abrirnos a otros grupos fuera de la universidad. Articular. Desde la universidad podemos hacer lo que podemos hacer, no podemos hacer todo, pero es importante establecer alianzas. ¿Por qué? Porque la universidad pública es una institución social. Porque la universidad pública tiene una responsabilidad social. Y ahí no nos tienen que decir qué es eso, sino que le tenemos que dotar de contenido nosotros. ¿Cuándo estamos en una universidad que está cumpliendo sus funciones y las está cumpliendo a responsable? Tanto las personas que detentan cargos de gestión, de autoridad, como el resto de la comunidad. Y por último, y lo repito, utilizar los espacios. Visibilizarse, difundir ideas, difundir debates. Debates desde el respeto de la confrontación de ideas, que es lo que la universidad también nos permite. Traer debates que existen en la sociedad, traerlos a la universidad. O al revés, llevarlos fuera de la universidad. Es lo que decíamos, permeabilizar la universidad o socializar el conocimiento, las discusiones que se dan. Y yo acabaría. Me pararía aquí. A partir de ahí. Muchas gracias nuevamente. Si alguien tiene alguna duda que quiera preguntar.
Yo quería proponer una cuestión. Cuando hemos hablado de tercer punto, democracia universitaria, se ha dicho que sobra profesorado, que se ha reducido el tamaño de las universidades, una de las motivaciones es la crisis económica. Yo quería plantear otra cuestión, que es si sobran alumnos. Porque dentro del proceso creo que se está viviendo de elitización de la universidad, quizá antes la universidad ya era elitista de por sí, y ahora que se había conseguido un acceso mínimamente más mayoritario a la universidad, si lo que se está haciendo al introducir elementos como máster, y desprestigio de lo público, es volver a elitizar la universidad. Mi análisis y mi opinión es que sí. El gobierno, la Dirección General de Universidades, considera que sobra profesorado permanente. No te van a poner ningún problema como universidad a que contrates a profesores asociados que van a hacer prácticamente el trabajo docente que yo hago, cobrando como máximo 460, 470 euros. Es mano de obra barata. El 30% de la docencia básica de la UE, básica y obligatoria de la UE, el 30% se realiza así, se realiza de esta forma. Entonces, la Dirección General considera que sobra profesorado permanente y lo justifica diciendo que sobra y que va a haber menos estudiantes. Hay un movimiento demográfico que calculan, pero también hay una apuesta por expulsar del sistema a un tanto por ciento de estudiantes. Por eso os daba el dato. ¿Qué tanto por ciento de estudiantes tiene más números, no hablando de personas en concreto, sino de colectivos, de ser expulsados del sistema? Aquellos que tengan más fracaso académico. Y los datos que tenemos, más allá de individualidades, es que las personas que provienen de determinados grupos sociales fracasan 10 veces más que provienen de otros grupos sociales. Ojo con esta cuestión. En materia de responsabilidad hay una gran disputa ideológica, gran disputa política. Eso se ha trabajado mucho. El discurso neoliberal dominante, digo neoliberal, pero ya parece que no me haría falta decir neoliberal porque es casi dominante, hegemónico. Tiende a decirte que si a ti las cosas te van bien, es porque tú lo estás haciendo bien. Va por ti. Si lo estás haciendo mal, si te van mal, si no tienes éxito, es porque lo estás haciendo mal. Por tanto, todo está en ti. Hay un elemento que es cierto, que es la persona, la actitud de la persona y la libertad de la persona y cómo la persona decide y hace. Pero hay otro elemento que se ha enviado al desván, que es lo estructural. Modelos educativos, en políticas sociales, políticas de becas, políticas de promoción políticas de... Y eso, la cuestión estructural, ha caído. Por eso se justifican políticas que inciden sobre la persona, no sobre las condiciones generales. Es decir, si quisiéramos hacer más democrática la Universidad de Barcelona en términos de composición social, que es algo que a mí me interesaría, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, por ejemplo, diseñar planes de trabajo de forma articulada en determinados barrios, articulándonos con las escuelas y con los institutos de esos barrios. Yo he ido a algunos institutos de determinados barrios y el único objetivo de que yo fuera no era lo que tenía que explicar, sino para que vieran un profesor universitario. Ese es el objetivo. Y yo le preguntaba, ¿pero de qué quieres que hable? De lo que quieras. Vaya problema, de lo que quieras. Sabía que era humano. Sí, que es humano, que quiere decir que sí, que no está rodeado de ninguna áurea, que el espacio universitario también es un espacio posible para ellos. Hay personas que en la vida, en sus expectativas, no en su igualdad de oportunidades, sino en la igualdad de expectativas, ni se plantean pisar estos espacios, ni se plantean estar sentados así, hablando así. Eso se podría trabajar, se intenta trabajar, lo que pasa es que requiere apuestas políticas. La otra posibilidad que se hace en otros países es establecer cuotas.
Unidos cuotas en algunos estados para minorías étnicas, porque si no, no tienes representación en Londres. Y si no tienes personas de determinados grupos sociales o de determinadas características, ¿qué hace la institución? Pues reproduce lo que es hegemónico, lo que es dominante. Evidentemente. ¿Y qué tiene que ver esto con derecho? Pues, ¿qué se explica en clase? ¿Qué hay que explicar en clase? Pues el profesor acaba explicando aquello que considera que es obvio, que es interesante. Por tanto, ¿por qué hablar de situaciones de un tanto por ciento de la población que queda desahuciada y expulsada de su casa? Yo personalmente no lo tengo. Y ustedes tampoco. Si ustedes no están aquí, si no, pues ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Para qué vamos a hablar de, no sé? Yo cuando estudié Derecho Penitenciario no se estudiaba. Pero es que ni se planteaba el Derecho Penitenciario. Pero algunos de los que están ustedes aquí me habrían dicho a mí, hace ya años, piensa que alguna vez va a tener que estar en la prisión o va a trabajar con presos. Eso sí, vamos a hablar de derecho mercantil, vamos a hablar de derecho a la empresa. Eso sí, porque vamos a trabajar allí, ¿no? Y porque a mí como profesor, pues claro, ¿qué me da prestigio a mí? Sabéis que coordino en la facultad el proyecto de Letaldre. Letaldre, durante años, algunos profesores se lo miraban como diciendo, pero eso, hasta que un día hice una prueba. Y es que en un caso que lo llevábamos con la colaboración de un abogado de Patacasas. Y comenté a los compañeros, oye, ese caso, que es el caso de menores inmigrantes no acompañados. Hemos ganado sentencia ante el Tribunal Supremo. Le dije a los compañeros, no, en ese caso está colaborando Patacasas. No me interesaba el argumento jurídico, sino el prestigio que esos profesores asociaban con Patacasas. A mí tanto me daba, en sentido, a mí no me interesaba la calidad del servicio que estaban prestando a la defensa de esa causa. Podía venir de Patacasas, como podía venir que también estaba la del Parés, que es el abogado que la que llevan estos casos y que ha salido recientemente. Trabajaron juntos. Sin embargo, el poder simbólico. Entonces yo estoy lo que tú dices, reducción de estudiantes, ¿sí? Curva demográfica, por un elemento, pero otro por modelos. Y los que quedarán fuera, ya hemos dicho, determinados sectores sociales envían a sus hijos fuera del país. Lo cual no es una buena noticia. No es una buena noticia. Porque hemos de conseguir instituciones de calidad. A mí no me interesa que accedan determinadas, o sea, que accedan de forma igualitaria a personas de grupos sociales si lo que les vamos a ofrecer es porquería. ¿Se entiende esto? La calidad de lo que hacemos es una cuestión importantísima. O sea, que sea, es decir, que el estudiante aquí y el trabajo que hacemos entre profesores, entre todos, sea de calidad. Si no, no nos hacemos un servicio a nadie. No sé si... Yo cada vez le doy más importancia a trabajar bien, trabajar en serio. Y creo que es una tarea muy, muy importante. Y en esa tarea hemos perdido algo que teníamos hace 20 o 30 años, ¿sí? Que era... Sabéis que se ha extendido desde hace muchos años, yo creo que ahora tal vez se está reconsiderando el discurso de la igualdad, la idea de que todos somos iguales. No como cuestión jurídica, sino como cuestión vivencial. Yo recuerdo una profesora del TEC Sala que me decía, oye, tengo un problema hace años con los alumnos. Dice, ¿por qué? Dice, porque hablamos de estas cuestiones, de quién va a ir a la universidad, qué vas a querer hacer, como ejercicio de libertad en tu futuro. Lo ideal sería que pudieras decidir que te quieres dedicar a plantar patatas o que quieres, no sé, ser astronauta. Luego, por lo menos que lo puedas pensar. Entonces, ella dice, es que no consigo que los alumnos del TEC Sala entiendan que habrá personas que cuando se vayan haciendo mayores lo van a tener más difícil para conseguir sus sueños que otras personas. Y digo, ¿por qué es difícil? Porque me dicen que todos somos iguales. Digo, ¿pero cómo te dicen eso? Dice, sí, muy sencillo. ¿Por qué? Dicen, si ya utilizamos Nike, si ya utilizamos... Eso ha habido una democratización tremenda. Cuando yo era pequeño, el tema de las marcas, lo que hacíamos en mi barrio era quitar las marcas. O sea, era como un insulto que te hubieran regalado las salidas. ¿Por qué? Esa igualdad falsa hacía que cuando las personas, o sea,
esa idea de la igualdad, de que no éramos iguales, llegábamos a la universidad y alguien nos decía, en mi caso, pues el capítulo. Decía, bueno, ¿usted quiere trabajar en serio? Sí. Pues mire, tiene todas estas carencias. Y sus compañeros, algunos de ellos ya no las tienen. Por tanto, usted tiene que trabajar más. ¿Se entiende? Y eso es así. Tú coges a las personas que entran, y hay personas que ya te están hablando 2 o 3 idiomas, que han viajado mucho, que su ámbito relacional es riquísimo, y otras personas que eso lo tienen que hacer. ¿Son iguales? Jurídicamente sí. Desde el punto de vista de una configuración a fondo a la democracia, ¿son iguales? No. Hay que tomar conciencia de eso y ponerle remedio, siempre que la persona elija. Y aquí no estoy hablando de ninguna persona en concreto, ¿eh? Luego podemos encontrar todo tipo de excepción. Pero esto no hay que, hay un elemento de decir, bueno, vamos allá, pero hay que entender que esto ocurre porque existen estructuras que favorecen que esto ocurra. Hay un programa en el que colaboramos que se llama, y algunos estudiantes de esta facultad han participado, se llama Proyecto Rousiñol, es un proyecto internacional. El Proyecto Rousiñol consiste en una cosa tan complicada como lo siguiente. Estudiantes universitarios, tanto de que sean de Derecho, de formación del profesorado, de Medicina, bueno, los de Medicina no tienen tiempo, no se puede contar con ellos, van un día a la semana a una escuela de primaria de unos barrios que hemos seleccionado. Objetivo, hacer deberes, no. Nada de hacer deberes. Leer con el chico o la chica, nada de eso. Objetivo, irte a tomar una Coca-Cola, irte al cine, acompañarle a su partido de fútbol, de baloncesto, o lo que quiera, que te enseñe a qué juega. ¿Eso para qué sirve? El único objetivo es que ese chico, esa chica, mantenga una relación lo más cercana posible, lo más normal posible, lo más igualitaria posible, con un estudiante universitario. Porque en su barrio no hay estudiantes universitarios y porque en su familia, desde luego, no hay estudiantes universitarios. El Proyecto Rousiñol busca eso, el efecto referencia, el efecto emulación. Si esa persona, oye, pues yo también puedo. Abrir expectativas. Eso es el Proyecto Rousiñol, que es un proyecto avalado internacionalmente para superar desigualdades. Cuando la comunidad gitana te dice, oye, estas personas, tenemos estos gitanos, estas gitanas que han ido a la universidad, eso es un triunfo para la comunidad gitana. Porque el tanto por ciento de estudiantes universitarios de la comunidad gitana es muy bajo. ¿Eso es democracia? Sí. ¿Practicable? Pues practicarla significa el campo de la construcción de las ideas, de la lógica de las ideas, pero también tener en cuenta estos elementos. Prometo que si hacéis una pregunta no me extenderé tanto. Deciros también que históricamente, y en este tiempo actual se mantiene, los estudiantes son los que mueven la universidad. Siempre ha sido así. Los cambios vienen a través del movimiento estudiantil, con su pluralidad, pero vienen por el movimiento estudiantil. Los otros grupos tienen una tendencia conservadora. Conservadora no en el sentido de que, sino conservadora de no moverse, de inercias, de estar bien. Y los que están en situación difícil nos cuesta o les cuesta organizarse para dar alternativas y proponer alternativas. Está muy en la universidad, es muy privatizado. Había una regla de oro que intentamos cambiar, pero vuelve continuamente, que es cuando la situación está, las personas están en mala situación, la idea de fondo, que a veces no se verbaliza, pero está en el ambiente, caso por caso. Si yo os digo a vosotros, si yo soy responsable de vuestra promoción profesional en el futuro, y te voy diciendo, de acuerdo, caso por caso, eso ayuda a construir alternativas colectivas o las rompe.
verlo practicable. Porque si no también se genera un desánimo